Bien. Bueno, don Luis, primero que nada, para empezar, me gustaría que usted se presente como usted tiene conveniente, que nos diga su nombre, como le dicen también, su edad y se presente, nos diga su ocupación, lo que Ya. usted quiera decir. Mi nombre es Luis Segundo González Vivas. Nací el 5 de septiembre de 1937 y dado que en mi juventud formé una pequeña mini empresa de construcción y de mueblería, le pusimos Servicio Lugovi, imitando a Lugosi, el dibujante de Pepo, que Luis Lu González Go Vivas Vi Lugovi. Iquiqueño de nacimiento, tenía una trayectoria muy importante en Iquique y tuve la ocasión de dar exámenes para la Escuela Normal Abelardo Núñez, dado que mis padres eran muy humildes y que a pesar de aprobar el bachillerato, la PSU de hoy día, no pudo enviarme a la universidad, que eran gratuitas, la Chile y la Católica, por falta de medios. Y mis profesores jefes me presentaron a la escuela normal, di examen y como era buen alumno, sin jactancia, me gané una beca con todo pagado a la Abelardo Núñez de Santiago. Egresé de profesor el año 57 y me inicié mis labores el año 58 en la oficina Santa Laura, cuando estaban trabajando en la oficina, Hamilton, Santa Laura, Peña Chica, Calacala y el dormitorio de la que era don Guillermo. Así que de esa trayectoria, cuando cerraron, me salaron en Iquique, en la escuela 6, número 6, la Centenario, famosa por la escuela de los chinos. Posteriormente, el año 70, tuve la suerte de comprar un camioncito 3/4 y mi primera experiencia fue cuando llegamos a Iquique el año 62, me inscribí en el Partido Socialista. Y el año 70 llegó el camión Arica, lo fuimos a buscar y tuve la suerte de llegar a 25 compañeros a Pisagua porque no había transporte en aquel tiempo. De tal manera que le pusimos carpa, tablones y llevé a mis compañeros. Y como una anécdota un poco no muy amable, instalamos en el mercado de Pisagua el número 3 que le correspondía a Allende en las elecciones presidenciales. De tal modo que cuando caímos presos para el 73, todavía estaba el número 3 en el mercado, no lo habían sacado. Bueno, el 73 yo fui una persona que a este gran educador, don Luis Taboada Charela, que fue el primer coordinador regional, que hoy día se llama CEREMI, hizo una gran labor de todo punto de vista. Y como sabía que yo era uno de los profesores que sabía construcción, mueblería, soldadura al arco, etcétera, etcétera, me creó el departamento de construcción escolar y me nombró jefe de ese departamento. Junto con Gilberto Viguera, con La Torre, con Suárez, con Miranda, formamos un equipo con el joven este que era de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, Guajardo creo que se llamaba, no me recuerdo muy bien. Y me tocó construir la escuela de Chapiquilta, nosotros con mi gente, que yo tenía la mueblería, con mi carro, y después construimos el internado de Camiña para darle realidad a lo que Lucho Taboada quería, que todos los alumnos de los pueblos interior tuvieran acceso a la educación media, que no podían llegar a Iquique por 1000 razones. Junto con ello presentamos un proyecto que se llama Escuela de Educación Básica Técnica, que ahora sufrieron parangones actualmente, como la Escuela del Deporte, como la Escuela de Música, que eran los mismos contenidos, los currículums, pero le daban énfasis al deporte uno y el otro a la música. Y yo el año 73, en marzo 73, presenté ese proyecto, crear una escuela básica técnica
dado que las condiciones sociales eran pobrísimas, sobre todo en Alto Hospicio, que se estaba recién formando, de tal manera que íbamos a enseñar 6 oficios. 6 oficios, los alumnos que salían de octavo salían con una profesión, como ayudante, no como maestro. Electricidad, cafetería, pintura, soldadura al arco, modelería, enfierradura, etc. De tal modo que fue aprobado en marzo del 73 y he tenido el orgullo, el honor que la vida me ha conferido, que vino nada menos que el ministro Edgardo Enrique, padre de Miguel Enrique, abuelo del Meo, a inaugurar la escuela. Entonces me pidió que le cambiara el nombre, que no le pusiera Escuela de Educación Básica Técnica para no confundirla con la ENU, que era la más controvertida en aquel tiempo. Entonces le pusimos multitaller escolar y trabajamos en 2 salas grandes del Liceo de Hombres. Como teníamos maquinitas chicas, bancos, carpintería, y yo tenía toda clase de herramientas en mi mueblería, las trasladamos al liceo y empezamos a enseñarle a los niños. Había una ausencia, una inasistencia de alumnos como de un 35%. Empezó a trabajar en multitaller, 0 inasistencia, porque todos los niños interesados en aprender algo. Bueno, el ministro lo vino a inaugurar personalmente y me dijo: González, si esto da resultado, voy a crear una escuela exactamente igual en cada capital de provincia. Bueno, el resto lo sabemos todos. Llegó el 11 y todo se fue abajo y me acusaron de activista, que esta era una escuela de formación comunista. Bueno, mire, antes de llegar a ese momento que cambia todo, como usted señala, cuéntenos más de su vida antes del golpe, en su vida política, por ejemplo. Ya. ¿Cómo complementaba su vida política, su militancia con todo este trabajo que logró establecer? Bueno, como profesor, volviendo a repetir, en el año 62 me inscribí en el Partido Socialista y participé activamente en las células de las poblaciones, creando células, educando gente, por una formación política pero a fondo, a darle a entender la diferencia entre una izquierda y una derecha y la obligación que teníamos como ciudadanos chilenos de propender a un desarrollo social. Bueno, tal vez por eso me acusaron de activista, porque felizmente tuve una gran labor como socialista, pero voy a hacer una especie de paréntesis de ese socialista que nos enseñaron primero como una especie de mandamiento: honestidad, transparencia, puntualidad, ser solidario, etcétera, etcétera, esos conceptos que hoy día no existen. Y sobre todas las cosas, nada de corrupción, nada de recibir recompensa, ni pedir nada. Esa educación la pude yo recibir también de Tamayo, de Ampuero, porque curiosamente mi padre tenía equipos de amplificadores y los arrendaba para las algaradas que hacíamos en las calles. Y yo era el DJ de aquella época, pues cabro, de 16, 17 años. Así que tuve una formación bien profunda con todos los elementos, digamos, políticos de la época. Bueno, en mi trabajo como profesor logré desarrollar siempre lo técnico y estudié en INACAP 10 vestuario, metalistería, soldadura al arco, carpintería, electricidad, cafetería, etcétera, etcétera. Y todo eso lo transmitía yo a la formación de jóvenes. Incluso fui profesor de la escuela de adultos nocturno. Fui, gracias a Cerela, que era el jefe, y Pizarro, el Tiza Pizarro, cuya hija también después estuvo en las mismas condiciones nuestras, la Silvia Pizarro, hacía clases de mueblería, lo que era el hogar de Carabineros, ahí. O sea, tuvo una labor social amplia y desde el punto de vista político eduqué a mucha gente, mucha gente. Incluso, como era profesor y tenía una mueblería en Los Cipreses con J. Pérez, en toda la esquina, frente a la capilla de Maús,
me nombraron presidente, me eligieron presidente de la Nueva Victoria, que el señor Soria, alcalde, había repartido terreno a toda la gente y no tenía nada. En los 3 años que me dediqué, y este no es, por favor, no es jactancia ni petulancia, fue la última población de Iquique y fue la primera que se urbanizó completamente como una labor social, dado como profesor, agua, luz, alcantarillado, calle, escuela, plaza, incluso me conseguí un vagón de ferrocarril y ahí empecé a hacer clases, porque no había escuela en la Nueva Historia, centro comercial, centro de padres, de todo, una labor derivada de lo político, derivada de ser socialista. Yo creo que cumplí una gran labor y lo más importante, discúlpenme, pero sin publicidad. Nunca hice aflorar esas cosas que realicé junto a mucha gente en la Nueva Historia, gente del pueblo que me ayudó, las mujeres tirando palas en la calle para hacer la ubicación de las cañerías, alcantarillado y de agua. Hicimos los hoyos de los postes, una labor extraordinaria. Entonces, cuando llegó el golpe del 76, yo creo que fui uno de los pocos que tal vez justificaba que me llevaran detenido porque había hecho una gran labor, pero hacia el pueblo, hacia la gente. Don Luis, ahora ya yendo al día del golpe, el 11 de septiembre del 73, ¿qué recuerdos tiene usted de ese día en particular? ¿A qué hora empieza su día? ¿En qué momento empieza a cambiar todo? Fue, a ver, bueno, yo siempre fui, de niño fui muy sentimental, emocionalmente débil, porque mi madre fue la mujer que me formó, me crió todo. Entonces, cuando llegué al liceo a hacer clases el día 11, me encuentro nada menos con Flores, colega, amigo, profesor. Mira, se me olvidó el nombre del chino Flores. Lo encuentro con lágrimas en los ojos. Y le digo, ¿qué te pasa? No sabes nada, me dijo. Puta, acaban de dar un golpe de Estado, weón. No puede ser. No, sí. Sí, me dijo. Así que Mario Ramírez, que era el director provincial de educación, estaba presente. Me dijo, Lucho, ¿tú tenías el camión todavía? Sí. ¿Tenías la gente? Sí. Ya, pesca todas tus cosas y llévatela al tiro. Así que, puta, dolorido. No podíamos creer que habían dado un golpe de Estado. Retiré todas mis cosas. Y después nos juntamos varios compañeros, profesores, a pasar la pena, el dolor tremendo, inmenso. Ese discurso de Allende nos hizo llorar a todos, a todos. Hombres duros, golpeados, firmes, nos derribamos, porque no podíamos creer que pensábamos hacer una sociedad solidaria, justa, y se vino abajo. Así que, ahora, si hago un paréntesis, si me permite hacer un paréntesis, recordé mucho mi secuencia de vida. Mi bisabuelo tenía su casa, su hogar en Caleta Buena. Era pescador. De ahí salió la rama genealógica de toda mi familia. Y para el año 1891, yo, en forma equivocada tal vez, nombré siempre a Balmaceda como el primer Allende de Chile, porque él quiso nacionalizar la salillera y se formó la guerra civil entre la milicia y los civiles. Y mi abuelo fue a pelear a Pozalmonte por Balmaceda y perdió un ojo, quedó tuerto. Y era pescador, hacía el tío Rulo, porque usaba un pompón en el gorro de lana. Entonces, si mi abuelo, sin nombrarlo, fue de izquierda, luchando por una sociedad justa, mi cuñado el año 47 con Gabriel Videla también lo llevaron a Pisagua. Y esta herencia la recibí yo, del cual no es un motivo de satisfacción, pero es un orgullo interior, personal, de que sigue la cadena luchando por una mejor sociedad, por un mejor porvenir para nuestro pueblo. Don Luis, cuando usted ya se traga esta noticia de que hay un golpe de Estado en el momento que ya lo asume, ¿qué es lo que cambia en usted? ¿Cómo
cómo se para frente al nuevo Chile que le toca enfrentar? Bueno, yo, para empezar, me llamaron las autoridades educacionales para que presentara el proyecto que tenía de educación en la Escuela Básica Técnica. Lo presentaron, me negué totalmente. Me negué de todo, porque retrocediendo un poquito el cassette, el año 72 se hizo un congreso acá en Iquique de todos los profesores especialistas que se llamaban así, los profesores de gimnasia, de educación física en vez de gimnasia, de arte musical, de artes plásticas y técnicos manuales. Los 4 profesores éramos llamados de especialistas. Se hizo un congreso y salí elegido presidente del congreso, presidente nacional. Yo creo que por eso fue la carga que tuve política para que me detuvieran como antecedente. Así que, bueno, me retiré de todo, de todo. Incluso ayudé a mucha gente a quemar papeles, a quemar cosas que podían comprometernos. Teníamos los diarios Grama de Cuba, teníamos las células, todo lo alcancé a quemar en la casa. Y bueno, llegaron a mi casa, rompieron los sillones con los yataganes, dieron vuelta a todo buscando armas. Según ellos, yo fui uno de los, también que es importante decirlo, el periodo, ese suceso que hubo en Iquique de los niños de Chanaballita, fue cuando en el mes de, déjenme recordar bien, en el mes de julio se formó un grupo de jóvenes idealistas, el Chepepe, tengo los hermanos Rojas, la memoria me falla, pero Benui, Marín, el Jorge Marín, William, el profesor y colega, esposo de la Judith Palacio. En una noche yo, como tenía el carrito que le acabo de explicar, nuevo, un Toyota Diesel de color verde turquesa, llegó Soria en la noche a golpearme en la puerta como a las 11 de la noche. Y esto lo voy a decir con toda responsabilidad. Compañero González, ¿sabe? Me comprometí a llevar a un grupo de estudiantes a Chanaballita, a paseo, y se me quedó el camión municipal en Pana. Así que quiero pedirle si usted me lo puede llevar, como usted tiene el camión encarpado, con asiento, puta, ningún problema, pues. Así que dígale a la gente que se suba, no, mejor ya están arriba. Y cuando fui a la cabina estaba Marín y William. Estaban los dos. Y allá iban 10 cabros. Y Benui, que era el sereno de vialidad, karateca. Entonces, yo lo llevé, pues. Y como a los días después salió publicada en el mes de agosto la ley de control de armas. Entonces la democracia cristiana que la aprobó, ordenaron al tiro detener a los cabros de Chanaballita porque según iban a aprender el manejo de armas y aprender karateca, defensa personal, y ese grupo se fue creado para defender al padre de Soria, Alejandro Soria, en un caso de golpe de Estado. Miren la inconsecuencia de la vida. Entonces, como a las 6 de la mañana del mes, más o menos como a fines de agosto, me llama el Freddy Taberna por teléfono. Lucho, me dijo, toma el camión y anda a buscarte los cabros a Chanaballita al tiro, me dijo. Partimos. Cuando iba por Los Verdes, ya venía la camioneta apuntando a algunos rayadores, a todos los cabros posados en camioneta, lo habían detenido a todos. Así que me hice el leso. Como que yo iba a buscar mariscadores. Bueno, esto me salvó, en cierto modo. Tal vez por eso después, a pesar de ser socialista, me convertí en un católico apostólico romano, pero firme, porque resulta cuando Soria declaró en Pisagua, dijo que era un camión diésel de cabina simple, que era el único petrolero que había en Iquique de color azul. Y el camión mío era verde turquesa, que pasó que con la que habían cambiado las luminarias amarillas de sodio en ese tiempo,
con la luz amarilla el camión se veía azul. Entonces él declaró azul, pero lo hizo no consciente, sino que él lo vio azul en la noche. Y eso me salvó la vida, porque cuando vinieron las DINA, el famoso sargento Fuente con Villablanca, uno de los que participó en Calama, me fueron a allanar la casa. Me dijo, ¿tiene camión petrolero? Sí. Lo tengo al lado allá. Yo le he sacado las ruedas. Todo ya me habían avisado ya. Entonces, no, pues le dijo, pues este es un camión verde. Pues, andamos buscando un camión azul. Y eso me salvó la vida. Porque tú sabes lo que le pasó a Marín y a Miller. Llegaron al tele y de ahí no salieron vivos. Y andaban buscando desesperado al chofer del camión que llevan los cabros sanaditos. Entonces, otro capítulo que conversaba anteriormente, tengo muchas vivencias, no sé por qué razón, pero muchas vivencias. Y esos cabros, 17 años, el Pérez, el Chepepe, Valdivieso, los hermanos Rojas, Pari, Bretón, y los otros no me recuerdo bien ya. Manuel, que todavía... ¿Ah? Emanuel Jiménez. Ese era el que hacía de jefe de grupo. Bueno, pasado esto, voy a la Dirección Provincial de Educación en la mañana con un compadre que lamentablemente falleció, Anatolio Chacón de Pica, que tenía camiones. Llego a la puerta de la Dirección Provincial y se acercan dos personas. Me dicen, ¿usted, señor Luis González Viva? Sí, señor. Más conocido por Lugovi, sí, señor. Tenga la bondad de acompañarnos. Entonces yo le digo a mi compadre, ya compadre, voy y vuelvo. Después quedo como apodo. Pues. Volví a los 6 meses. Me llevaron a la comandancia y a la 6ª división, me interrogaron y de ahí me llevaron al tele. El 18 de octubre, a las 9 de la mañana. Después usted sabe que ahí en telecomunicaciones me encontré con un montón de compañeros. Mi gran amigo, socio, colega, Mario Grave Solar, que falleció también. Se fue exiliado a Suecia porque estaba condenado a muerte y le conmutaron la pena a 25 años de cárcel. Entonces, como era hijo de alemán, salió en exilio. Y de ahí de telecomunicación nos llevaron a Pisagua. ¿Cuántos días estuvo en el tele? Como más o menos una semana. ¿Y qué se acuerda de esa semana? A ver, puta que había muchos cabros machucados. Puta, estábamos en un container, sin nada, pelado. Dormíamos en el fierro pelado, nada. La comida, ¿qué? No nos daban comida, un mandrugo de pan y agua. Pero me tocó ver a mucha gente castigada, torturada. Y nos podíamos hablar porque estábamos aislados en el container con Mario Grave. Estábamos los dos. Estaba Cúmisi, estaba Pinto, estaba, bueno, tantos cabros. Y a la semana nos embarcaron en un camión militar y nos llevan a Pisagua. Y allá nos hicieron el recibimiento en el campo de honor. ¿Cómo fue ese recibimiento? Bueno, nos recibió ahí el oficial y hicieron dejar las cosas y al frente había una cancha, frente a la cárcel de Pisagua, que ahora ya no existe. Y ahí empezaron a hacer, por el viaje, que vienen todo, gimnasia, tiburones, sapitos, corre para allá, tierra, hasta quedar agotado, totalmente agotado. Y de ahí nos llevaron a la celda. A mí me tocó a la celda 2 cuartos, eran 3 pisos. Entonces, el 1 era el primer piso, el 2 el segundo y el 3 el tercero. Y en cada piso habían 4 celdas, salvo la del primer piso que estaba en la catacumba y los baños, las duchas. Entonces, me tocó la celda 2 cuartos. Ahí fue el origen de este cuadro, que durante más de 30 días
mirábamos hacia afuera y veíamos la casa que estaba al frente, que todavía existe, y el delinear de los cerros al amanecer. Y lo hice en un sobre, y Obelán González, compañero que era paramédico del hospital que falleció, él me pintó en un cholguán ese boquejo que yo llevé en un sobre. No sé si hay algo más. Cuéntenos del día a día en Pisagua. ¿Cómo era el día? ¿Qué pasaba? ¿En qué momento usted se encontraba con los militares? ¿En qué momento compartía con sus compañeros? ¿Qué actividades hacían? Todos estábamos encerrados en la celda. Y te daban 15 minutos, que fue uno de los cuadros que nunca se me va a olvidar en mi vida. 15 minutos para el almuerzo y para ir al baño. Y una de las imágenes más terribles que tengo en mi mente fue ver al abogado Hidalgo, a Raúl Hidalgo, que era un personaje en Iquique, el abogado municipal, una eminencia de las leyes, sentado en la silla turca y almorzando y defecando, porque no había más alternativa. Y te servían un plato de grano y un pan, y ese era todo el almuerzo, con gorgojo. Claro, a veces hasta salían alas de cucaracha, barata, por eso, barata. Entonces en verdad era denigrante, yo nunca pude concebir, porque escuchábamos, yo me crié en el Morro, lamentablemente el Tito Dávila, jugador de fútbol muy conocido, el hermano de él, el Orlando Dávila, era el chofer del camión que llevaba los víveres a Pisagua. Entonces, como nos conocíamos de cabros, tuve la ocasión de hablar con él en una oportunidad y él me ofreció ayudarme en el sentido que cuando le escribiera a mi madre, le diera la carta a él para que no pasara por la censura, para que le contara la verdad. Y de vuelta igual. Entonces él me decía, hoy viene el camión cargado, porque hablábamos del almuerzo. No puede ser, me dijo, vienen 2 cuartos de buey, viene arroz, viene mortadela, viene de todo. Y el desayuno, no, un tarro de té o café y un pan. Y la mercadería, no tengo idea, le decía yo. Entonces, las conclusiones salen solas. Y hay un libro que escribió Olavarría, Hojas Sueltas. Páginas sueltas. Ahí relata cómo llegaba la carne, cómo el hombre logró descubrir lo que hacían, la mercadería. Bueno, también me lo dedicó, dice, para Luis González Viva, un compañero ejemplar, Arturo Olavarría Olmedo, Iquique, enero de 2015. Entonces, bueno, fue un cambio brutal, tanto en la alimentación como en el trato, porque cuando abrían las puertas de salir, estaba el gendarme con una goma, ¿cómo se llama? Un laque de goma, y a medida que iba saliendo, te iban andando. Entonces, 30 días, más de 30 días no pudimos salir de la celda. No había permiso para ir al baño. Lo más denigrante. Así que como había mucha gente conocida, cuando yo tenía la muelería de la Nueva Victoria, iban a pedirme que le cepillara una tabla, que le cortara esto. Y resultó que uno de ellos era cocinero. Así que cuando me vio, lo primero me dijo, ¿qué te falta? Un tarro. ¿Y para qué? Porque aquí no hay permiso para ir al baño, ni en el día ni en la noche. ¿En serio? Así que empezó a juntar tarros y a repartirlo en la celda. Hasta ese punto fue lo denigrante durante esos 30 días. Convivíamos ahí, contábamos nuestra historia. Algunos que trataban de hablar políticamente decíamos, cállate, porque aquí puede haber un gallo que esté infiltrado. Y así fue, pillamos a 3.
No teníamos que conversar nada de células, de partido, de política, de nada. Simplemente nuestras vidas, nuestra quehacer, nuestra historia personal. Y eso llegó hasta el día que Cúmmici, el doctor, como lo refleja en el libro Fragmento de Pisagua, que es la mejor prueba elocuente de lo que digo, de lo que hablo, como ya nos conocíamos con Cúmmici, con el Vladi, me dice, acompáñame a la ronda médica para los remedios y las fichas de los presos. ¿Y qué? Pues me llevó a la sala de mujeres, habían 40 y tantas mujeres. Entonces, cuando llego yo, estaban almorzando sentadas en el suelo, sin nada, sin mesa, sin sillas, sin algo para colgarla, nada. Entonces él me tocó lo más profundo, como era muy amigo. Me dijo, ¿qué dirías tú, Lugovi, si tu mamá está presa acá, Juan, y yo soy carpintero mueblista? Puta, que le cae una banca por lo menos, pues. Ya, pues, mejor, eso es lo que te pido yo a ti, pues. Como tú soy carpintero mueblista, puta, ¿por qué no hacía algo por las mujeres? Ofrécete voluntario. Entonces yo le dije, no, ¿cómo se te ocurre, güey? Puta, nos apreciamos mucho, pero ¿cómo voy a trabajarle yo prisionero a los militares? Puta, no puede ser. Pero Lucho me dijo, acuérdate de lo que te dije, hazte cuenta que una de estas mujeres es tu mamá. Así que cuando pidieron voluntarios en mueblería, no grité yo como le contaba a mi compañero, Lugoy, mi teniente. Preguntaron quién es Lugoy, firme mi teniente, fuera. Ya. Y ahí me dijeron que podía trabajar, ¿y con qué herramienta? No hay herramienta. Y pasó un hecho fortuito. También lo voy a relatar, porque es importante. Hace a raíz de la radio Moscú, que se escuchaba ahí en forma secreta, que iban a desembarcar 5 submarinos rusos para rescatar a todos los presos de Pisagua. Entonces se armaron todos, nidos de ametralladoras, obuses, estos famosos cañones Santana, en los jeeps. Y un día hacen una demostración de tiro para mostrar la capacidad de fuego que tenía Pisagua. Y dispararon todas las armas al unísono. Y esa onda expansiva rompió nada menos que el ventanal, como de más o menos 1,5 metros por 1, nada menos que el dormitorio de General Forestier. Puta, yo nunca había visto cómo los oficiales, te lo digo sinceramente, se asustaban cuando llegaba Forestier, temblaban, le tenían miedo. Entonces ahí el capitán que después fue ascendido a general, que ese que tenía el tic nervioso, tú no estabas ahí. Claro, Sergio Espinosa Davis. Él preguntó, ¿un carpintero? Entonces no falta. Puta, Lugoy, mire, capitán. Oye, mira, me dijo, ¿tenía cortador de vidrio? Sí, porque yo andaba con el cortador de vidrio. Mira, me dijo, quiero que me hagáis esto y esto, bien duro. Acompáñame. Salimos de la cárcel de la gendarmería y cambió el trato, weón. Puta, me dijo, tengo un tremendo problema. La próxima semana llega mi general y se quebró el vidrio. Y los únicos vidrios que hay en la cárcel de repuesto. Pero hay que hacer un arreglo ahí. ¿Me podrías hacerlo? ¿Cómo no, pues, mi capitán? Bueno, cuento corto. Hice el ventanal, lo dividí en 3, hice un sacaló de arroz. No había herramienta, con un cuchillo, haciendo el regaje para los vidrios, con un martillo viejo de zapatero. Entonces le dije, capitán, si usted me autoriza, yo tengo una caja de herramientas en Iquique, porque soy mueblista, profesor técnico manual. Tengo de todo, igual que los gaffetes, de todo. Si usted me autoriza, le decimos al transporte que hay Iquique que lo puede buscar. Al tiro. Llegó pues, al día siguiente. Así que con la herramienta logré terminar el ventanal. Y ahora le dije, consígame una media y chusca. Y hágame caso a mi capitán. Así, chusca y una media de mujer de nylon. Así que, puta, filtré todas las chuscas bien finitas.
pinté el ventanal de blanco y le tiré la chusca. Y después tú lo ves envejecido, o sea, nunca había sido modificado. Cuento corto, llegó el general Forestier y no se dio ni cuenta que el ventanal era otro. El capitán Sergio Espinosa Davis me fue a buscar a la celda, me dijo, quiero que me acompañe. Y me llevó al departamento que ocupaba él y llamó al ecónomo. Quiero un bistec a lo pobre, le dijo, pero un bistec a lo pobre, pues, de esos platos, como no sé cómo se llaman, como lanchas o grandes. Y me trajo un bistec a lo pobre y me dijo, sírvete, es la única manera que te puedo pagar, pero hay algo más importante que esto. Me haya enseñado aquí, en mi mente, hay un lavado de cerebro, porque yo estaba seguro que todos eran terroristas, delincuentes, asesinos, y no, puta, tú demostraste que toda la gente es padre de familia, gente humilde, gente generosa, solidaria. Tú preso salvándome la vida, weón. Porque el general Forestier llega con el ventanal roto, puta, queda la crema, weón. Sí, no sé cómo pagarte, pero te vuelvo a repetir que de aquí me voy pensando que nos engañaron, nos lavaron el cerebro. Ese fue el mejor premio que he recibido de un militar, que después fue ascendido a general, Sergio Espinosa Davis, que tenía un tic nervioso, porque cuando se lanzó en paracaídas en Peldehue, se le cerró el paracaídas y cayó directo, pero la suerte a un pantano. Quedó quebrado total, pero se salvó. Esa es una anécdota de vida que tuve ahí en Pisagua, que como te digo, sirvió mucho. Incluso el capitán Sepúlveda. ¿Había un capitán Sepúlveda en mi universidad? No. O era, bueno, era otro capitán también de él, y le dijo, ¿sabes qué? Yo llegando a Santiago renuncio, Juan. No quiero ser más militar, porque también, como dices tú, Sergio, puta, nos lavaron el cerebro, nos engañaron, güey. Esta gente no tiene nada que ver, güey, con facinerosos, con delincuentes, con ladrones, con terroristas, güey. Una gran lección de vida. Bueno, ahora, con el asunto de ser carpintero, el cocinero ese que me llevaba pan, me llevaba los tarros de atún que están ahí, los tarros de leche, me llevaba para atenderme porque él iba a mi taller a pedirme favores siempre y lo atendí. Entonces un día me dice, oye González, ¿no me podía hacer una caja de campaña? Claro, pues. Y le hice una caja de campaña de pino oregón con ese sistema endientado que no se usa ya. Puta, le pedí, ¿cómo se llama? Barniz, no, cera, para la ceré, puta, impeque. Puta, nos faltó el teniente que la vio. ¿Y esto? No, me la hizo el carpintero que estaba... Oye, imagínate, él tiene la lista. 200 trabajos hice en Pisagua, con nombre, con fecha, con todo. Suboficial, cabo, sargento, teniente, capitán, comandante. Y dentro de esa misma anécdota, se acabó la pega, ya no había más pega. Había un grupo de carpinteros que le llamábamos los matapalos, porque hacíamos diferencia para arreglar el espíritu. No, ustedes son los que desarman las casas, pues. Desarmaron casas para sacar madera, para hacer las cosas. No, nosotros somos finos, somos mueblistas. Pues. Bueno, se acabó la pega, junto a los 6, éramos 6. Damián Villegas, Enán Egaña murió, Héctor Inostroza, Luis Ulloa Contreras, Colin Pinto, me falta uno. Bueno, ya, aquí se acabó la pega, tenemos que regresar a la cárcel. En el transcurso de los trabajos que hicimos, llegaba un teniente y me decía, González, necesito una caja de campaña con Galicita Tapia. ¿Cómo no, mi teniente? Pero no podemos, porque resulta que el horario de trabajo a las 5 de la tarde tenemos que regresar a la cárcel. Ahora, si usted consigue autorización por sacar más tarde, ningún problema. Al otro teniente, mi teniente, puta, ¿no puede dar permiso para que pongan agua? Pónganle agua. Pedimos luz, agua, permiso para cocinar. Y como le hacíamos pega a los pescadores, de madera, regalaban pescado, marisco, así que cocinábamos ahí
en el mismo taller. Fueron ventajas obtenidas de eso. Entonces yo le dije, regresamos a la cárcel o inventamos una pega aquí. No, dijo, bueno, votemos. No, inventemos pega. Así que de todos los elementos fabricamos entre todos los cabros un comedor frailero quiteño, como yo sabía harto de muebles. Y las balausas de los balcones de Pisagua, en el segundo piso de los balcones, esos palos torneados que tienen, ¿ah? Esa se llama balausa. De ahí sacamos las patas de las sillas, fíjate, torneadas. 6 sillas, 2 sillones, una mesa de 2 pulgadas de pino oregón que la ensamblamos. Hicimos una churrada, un semicírculo en toda la orilla. Hicimos el buffet, lo quemamos y lo enceramos. O sea, lo limpiamos con virutilla fina. Todos nos conseguíamos con los militares que le habíamos hecho trabajo. Lo enceramos. Y el cabro Babio, ¿cómo es? Sandoval, que era el mecánico que estaba preso en Pisagua, me fabricó 2 candelabros de aluminio. No sé cómo. Y le puso 2 velas, pues, y el comedor se veía precioso, lindo. Y para allá llegaba siempre, casi 2 veces a la semana, un oficial a ver cómo estábamos. Y ese día llegó nada menos que el comandante Larraín, el comandante de todo Pisagua, que le decíamos Calígula, porque si levantaba el dedo para arriba, tú permanecías ahí vivo, y si te hacía el dedo para abajo, eres fusilado. Entonces, cuando lo entró, nos formamos, le rendíamos honores, igual que los milicos, igual. Todo ahí, trabajo en molería, sin novedad, mi comandante, todo en orden, todos los trabajos terminados, no hay enfermos, todos están operando a discreción. Y de eso, y esto, y este comedor. Y ahí se me prendió, igual que Ciro Pera Loca, la ampolleta. Digo, este es un trabajo que ha hecho el grupo de molería y se lo queremos regalar a usted. No voy a decir las palabras que ahí dijo porque son obscenas, pero ¿tú crees que yo soy tonto? ¿Cómo voy a creer que ustedes, prisioneros, me van a regalar a mí un comedor? Mi comandante. Don Augusto Pinochet dijo que el comandante era el hombre que si fracasaba, había un problema en el regimiento, él era el responsable. Y si había un triunfo, un éxito, él llevaba toda la gloria. Usted es el comandante de Pisagua. Nos pusieron luz, nos pusieron agua, nos dieron permiso para nadar, nos dieron permiso para cocinar, y nos dieron permiso para hacer el trabajo a todos los oficiales. ¿Y eso cómo se agradece? Al comandante. ¿Y quién es el comandante? Usted. Así que este es un comedor que se lo está regalando el grupo de mueblería. ¿No vuelvo a repetir las palabras que dijo? ¿Tú crees que yo soy tonto? ¿A dónde voy a...? Y de repente se puede mirarlo. ¿Sabes qué, me dijo? Puta, realmente está bonito, güey. ¿Y sabes qué? Te lo voy a aceptar porque se me casa una hija. La Loreto Larraín, que lamentablemente falleció en el incendio de la Embajada de Ecuador. Pues ella trabajaba ahí en la embajada, en el 3er piso, y como le habían puesto rejas de fierro para evitar, digamos, las demostraciones en contra de Pinochet y en contra de la embajada, no alcanzó a salir y murió quemada. Una chiquilla que salió reina en la primavera en Iquique, muy bonita. Entonces se casa mi hija Loreto y se lo voy a llevar de regalo. Puta. Yo estaba condenado, relegado a Valle por 2 años, con la pérdida de mis funciones de profesor. Cuando fusilaron a Toño, a Torito y a Ñañez, los 2 últimos, el 11 de febrero, en la mañana, me mandan a buscar de la cárcel, llego y van saliendo los 2, y los 2 se despiden de mí con un abrazo porque iban a ser fusilados. Entonces ahí fue cuando, como a los hijos de él en la escuela decían que su padre era un asesino, entonces él, para demostrarle a todo el mundo que no era así, puso en libertad a 15 personas y escogió a todos aquellos que hacían jefes de grupo
de cafetería, de pintura, de mecánica, de electricidad, de cocina, de mueblería, de matapalos, etcétera, albañiles. Y dentro de eso, el jefe era yo de mueblería, así que ahí yo. Cuando llegó el momento de despedirse, me dio la mano. ¿Sabes qué, güey? Me preguntaron dónde compré el comedor. Y yo le dije que en Gatti Chávez, igual que ahora Falabella. Y yo le había dicho, no lo va a encontrar en ninguna parte porque es único. El modelo frailero quiteño es único. Y sobre todo de Pino Oregón. ¿Y sabes qué? Lo han buscado todos mis colegas, mis amigos, y no lo han encontrado. Bueno, ahora yo te voy a premiar a ti, mijo. Te cambié la condena de relegación y pérdida de tus funciones, salís en libertad y con la recuperación de tus funciones de profesor. Pero un consejo de amigo, no te metáis en más en lecera, porque si volví no vaya a salir nunca más. Bueno, salí en libertad, pues. Y otra experiencia, otra vivencia dura. Nos llevaron en un camión Pegaso, de esos españoles que habían en Chile en ese tiempo. ¿Iquique, Pisagua? ¿Ah? ¿Lo llevaron De Pisagua a Iquique, de vuelta? de vuelta, libre, en los 15. Y dentro de eso iba el mecánico, como él era el jefe de los mecánicos, iba también. Y al llegar en la cuesta de subida, en la quebrada, se apana el camión. Puta, ya habíamos escuchado montones de veces, comprobado, que los carros que se iban a Antofagasta, que se iban a Arica, no volvían más. Desaparecían. ¿Te imaginas? Puta, lo peor, pues hermano, lo peor. Así que entre todos empezamos a abrazarnos, unos se quebraron, puta, que esto, que lo otro, bueno. Hasta aquí nomás llegamos. Entonces el mecánico Sandoval le dice al chofer, ¿puedo echarle una mirada? Claro. Y como el cabrón era buen mecánico, puta, descubrió la pana en el carburador, sacó el carburador, lo desarmó, no sé cómo lo armó, ya dijo, echa anda, y partió, güey. Puta. Ahí sí que lloramos. ¿Para qué te vas a mentir, güey? Nunca he sido héroe, nunca he sido un gallo valiente, güey, nunca. Pero siempre he tratado firme de acuerdo a mis principios. Pero hay todos los 15. Llegamos a Iquique y venía nada menos que este cabro iquiqueño que vivía al frente de mi casa en Orella. ¿Cómo se llama este gran amigo, güey? Bueno, era su oficial primero. Y tenía que dejarnos en el tele. Y al llegar a la esquina del cementerio 3, aquí en O'Higgins, ahora se llama Salvador Allende, en la esquina, paró el camión y ya dijo, bájense todos, no quiero ver ninguno, en 3 tiempos desaparezcan. Puta, imagínate. Puta, todo, el camión llegó vacío al tele. Lo castigaron, sí. Pero puta, nos salvó a todos. Beltrán, Basilio Sandoval. El taller se llamaba Babio. Me hiciste acordar porque Babio es la sigla de Basilio. Y vio la Violeta, la señora, el taller mecánico que tenía aquí en Mulne con Juan Martínez, que cambiaba la piola de los embragues. Y muy amigo con Babio. Bueno, llegamos a Iquique. Me presenté a la Dirección Provincial de Educación, Mario Ramírez, un gran hombre, que le rindo un homenaje póstumo, pero un hombre, puta, extraordinario, junto con Ignacio Cifre, Carlos Cifre, que era el hombre que pagaba los sueldos a los profesores. Lo menciono porque fueron hombres, pero derechos totales en su envergadura espiritual y social. Cuando llego a la Dirección Provincial, me dice, ándate para la casa, anda a descansar una semana y la próxima semana te presentas a la oficina. Lo hice. Y cuando llego, algo increíble, me habían guardado ellos, transgrediendo todas las leyes. Tú sabes que un habilitado, cuando no paga un sueldo, tiene que devolverlo a tesorería, con los documentos comprobatorios. ¿Sabes que me habían guardado los sueldos los 5 meses? Peligrando que a los 2 lo botaron de la Vega. Fíjate, hombres extraordinarios. Así que me dijo, ahora, ándate tranquilo, descansa un mes,
vaya a hacer un mes con goce de sueldo y después vuelves. Lo hice. Asumió Mariano Correa como Seremi de Educación, un ex oficial de la Armada. Puta, el gallo, puta, bueno, era militar. Puta, me persiguió como sabía que había sido el dirigente nacional, que había hecho esto y este oso, y aquí y allá. Puta, me perseguía. Puta, ni que te vi en una reunión, dijo, porque te voy a mandar a Pisagua de nuevo. Puta, hasta que al final, al año, presenté mi renuncia. En diciembre. Y Mario Ramírez la pescó y la hizo tirar. No, me dijo, tú no te vas. Tú eres una persona que la necesitamos aquí. Soy el único profesor que da electricidad, pintura, etcétera. Ándate nomás para que ganéis solo en las vacaciones. En marzo conversamos. Y en marzo volví a presentar la renuncia. Dije, no me voy. No puedo seguir viviendo con esa presión tan grande de Mariano Correa. Renuncié, pues, me fui. Y como sabía construcción y todo, empecé a trabajar independiente y me instalé con un taller de mueblería acá en Los Cipreses con J. Pérez, frente a la capilla de Maús. Me costó mucho levantar cabeza. Trabajaba día y noche, porque no había sueldo ya. Pero salí adelante con el favor de Dios y la vida. Salí adelante. Total que por esas cosas del destino, conocí a un señor a través de un amigo que era intérprete de él, un americano, que quería que le restauraran un escritorio de esos de La Pampa, de esos que tienen cortina de madera, esos grandes, ministros, y que no habían encontrado un mueblista que los reparara, que los restaurara. Así que Roberto, el amigo, me llevó para allá, al gringo, me lo presentó y me dijo, Lucho, si no encuentro un carpintero me van a botar de la pega. Puta, no puede ser. Así, pues los gringos son así. Dice que yo no sirvo, porque no encuentro el encargo. Puta, ayúdame, ya le trátelo. Hicimos el escritorio, lo dejamos nuevo. Y fabricamos las cuchillas para la moldura. Compramos mesa de billar, porque tenía esta madera roble americano, para hacer la moldura, todo. Cuento corto. Cuando lo vio, la señora dijo que no era el escritorio de ella, que él se lo había regalado anticipadamente a ella. Y después le mostré la carta, el papel que traen los cajones, de la fabricación, el año. Puta, quedaron maravillados. Y ese caballero me ofreció que me fuera a trabajar con él a Quebrada Blanca. Ahí me cambió la vida. Trabajé en Quebrada Blanca, Coyahuasi, Cerro Colorado, La Cascada, durante 7 años. Y logré salir adelante como un pequeño empresario. Así que ahora volviendo el carrete para atrás, puta, muchos compañeros, muchos. Era yo el hombre que le inspiraba confianza y se desahogaban con uno. Entonces yo era como el pez de, digamos, no sé cómo decirlo, pero el hombre que recibía todo y lo aconsejaba, lo tranquilizaba. Ayudé a mucha gente, Todavía, pues, donde voy, el otro día un señor en la Plaza Cóndor me abrazó, bueno. Y yo también me sentí muy impactado, me dijo, puta amigo, nunca me voy a olvidar de ti. Y no lo conocí porque no tengo pérdida fisonomista de la memoria. ¿Y de dónde te conozco? Mira, el plato más rico de mi vida me lo comí en Pisagua. Ustedes una vez, en la Negaña, Chávez, que falleció, que era jefe de la pesquera, cocinó una olla grande de tallarines, como te digo, nos traían todos los panicadores, a la gente que le hacíamos pega particular. Hicimos una salsa de agujilla, una conserva de pescado
que no es muy buena la bujía, es más baja que la anchoveta. Hicimos una salsa ahí para los tallarines. Así que cada compañero que pasaba, como estábamos al lado de la playa, haciendo aseo, lo llamábamos y le servían uno. Puta, el plato más rico de mi vida. Nunca me voy a olvidar, weón. Puta, mira, es hasta ese hecho, hasta casi infantil, fue el grupo de carpinteros mueblistas que hicimos dentro del mismo pisado una tremenda labor, dándole un plato de comida diferente al que recibíamos en la casa. Así que, por lo menos, ¿cómo te lo puedo decir? Me siento bien, me siento emocionalmente equilibrado, salvo los altos y bajos que tuve que vivir. Pero he cumplido siempre la fe socialista, siempre un hombre de izquierda. En la cascada también con Jorquera, que fue presidente de la CUT. No, siempre seguí, ahora ya no, ya se me olvidan las cosas, los nombres, las fechas. Entonces ya me estoy alejando lentamente porque ya yo creo que cumplí mi rol muy, muy firme. El hecho de haber construido 2 escuelas, el hecho de haber arreglado la escuela de Moquella, la escuela de Pintado, el proyecto de la Escuela de Educación Básica Técnica, la reparación de la escuela de Iquique, porque hoy no hay luz en la escuela Centenario, uno dice, va a ir a buscar a Lucho González, allá González, que hice una sala de clase, nada menos que la Dirección Provincial de Educación, para enseñarle a los profesores. Es una gran labor, así que en mi mente me siento bien, me siento saludable, si es el término que se puede aplicar, de haber cumplido con una labor socialista, de acuerdo a mis principios. Así que, no sé si habría que agregar algo más. Bueno, mira, para ir cerrando igual, el tema de Pisagua y con todo esto que usted nos cuenta que finalmente su vida siguió después de Pisagua, no termina ahí. ¿Qué lo llevó a usted? ¿Qué lo motivó? ¿Qué sensación se llevó de Pisagua que finalmente lo lleva a querer salir adelante? Bueno, ellos como, por ejemplo, Norberto Caña, el secretario del abogado Hidalgo, era un gran amigo mío. Todavía tengo guardado una máquina de coser que me regaló, antes del golpe, por supuesto. Muy amigo, igual que Raúl Hidalgo. Y tú sabes que lo masacraron con la disculpa que querían huir, y era mentira. Los mataron a todos, con una ametralladora .30, lo hicieron tirar. Eso, ver a Renato Vargas, que lo llevaron entre 4 a la celda del 3er piso y que le dan agua con algodón. Ese chiste, ten cuidadito que te voy a sacar la mugre y te voy a hacer tomar agua con algodón. Ahí fue una verdad. Ver cómo torturaban a los cabros, ese sargento Fuente, ese Aguirre, el carabinero, puta, no me acuerdo el nombre tampoco, Barraza. Puta. Entonces, ver cómo llegaba un momento, bajamos tanto la indumentaria humana, puta, la convivencia. Entonces, no nos queda otra que seguir luchando, no, luchar por salir mejor, por llegar más arriba con el fin de ayudar. Ayudé a mucha gente, puta, colegas, amigos que estaban trabajando con un cepillo, puta, le compraba un motorcito, le hacía una sierra, teníamos de todo. Yo todavía tengo un galpón ahí en Sotomayor, 2233. Ahí tengo un tallercito mío. Hay máquinas para cortar fierro, para soldar, para todo. Tenía una maestranza y la vendí después. Entonces, luchando así, vuelvo a insistir, no es jactancia, pero siempre en base a los principios de un socialismo puro, de un socialismo real, en tratar de hacer un país más justo. Pero lamentablemente, como lo dije anteriormente, mis abuelos perdieron la guerra civil contra los militares y seguimos igual. La matanza de la Escuela Santa María, militares, la de Coruña, puta, a palomear roto. Había un libro antes de historia ilustrado
y salían ahí a palomear rotos cómo los milicos mataban a los obreros que trabajaban en las calicheras porque se vestían con sacos de harina blancos para evitar la reflexión del sol. Así que cuando se arrancaban por la calichera, los mataban como palomas, a palomear. Después eliminaron esa hoja del libro Historia, uno de tapa roja, Historia de Chile se llama. Bueno, vuelvo a repetirlo, fue una dura lección, muy dura, humillante, grosera. Y un capítulo que me acabo de acordar, como dije, humillante. Germán Palomino Lama lo detuvieron al interior de Camilla por ser comunista y tenía guardado un revólver de la Guerra del Pacífico sin cacha, sin la parte de madera, el puro fierro. Y lo acusaron que estaba haciendo instrucción militar. Llegó a Pisagua y como él era mueblista también trabajaba en la mueblería Checura que estaba en la torre. Así que me lo mandaron a mí, porque como yo era carpintero mueblista, trabajó conmigo como 2 semanas. Bueno, trabajábamos 3 en ese tiempo. Entonces era muy poca la conversación porque trabajábamos. Y de repente me llama otro jefe, no me acuerdo, un teniente, que Forestier se quejaban que había muchas moscas. Entonces mandaron al batallón logístico Pisagua, también se llama aquello, ¿no?, a buscar un carpintero y llegó allá, hizo la puerta mosquitera de malla, pero no le gustó al capitán o al teniente. Vayan a buscar a González, que haga una puerta nueva. La hice. Y cuando la estaba instalando, llegó Forestier con María Acuña y con todos los integrantes del Consejo de Guerra. Yo, ¿para qué te voy a decir? Ya te dije, yo nunca fui un héroe. Puta, me tiritaban las manos para meter los tornillos en la bisagra. Entonces, el teniente le pregunta, mi comandante, ¿hago retirar al carpintero? No, que termine la puerta porque las moscas me tienen enfermo. Así que me atornillaba, llega María Acuña con el legajo y hablan del carro que sacaba el Lalán, que ahí está el nombre en el libro, y preguntan por la causa de Germán Palomino Lama. No, dijo, no alcanzó a tener condena. Y Forestier dijo, yo estaba escuchando ahí, a este hombre, dijo otro nombre, otra palabra, más soez, a este hay que matarlo para que sirva de escarmiento para los comunistas. ¿Te imaginas? Yo llego después al taller y me encuentro con Palomino. ¿Cómo te sentirías tú si sabían que lo iban a matar? ¿Les podías decir? No. Esa amargura me la saqué durante la semana porque después él se cambió a los cortapalos, porque había más gente, más amigos. Yo sabía que lo iban a fusilar, pero no pude decirlo. Lo mataron. Cuando se hizo el juicio contra Forestier, gracias al juez Muñoz en Pozo Almonte, yo me presenté voluntario a declarar contra Forestier. Mi madre lloraba así, hijo, ¿para qué se mete en la pata de los caballos? Hijo, ¿por qué se mete? Dije, mamá, es un deber decir la verdad. Y la voy a decir las veces que sea necesario. Y declaré, pues. Pero salió condenado Forestier por crímenes de lesa humanidad. Pero Pinochet declaró la ley de amnistía. No lo tocaron ni con el pétalo en una rosa. Eso es lo que más podría agregar como recuerdo amargo de mi permanencia en Pisagua. Bien, pues lo último, ¿no?, que a modo de cierre, que le diga aquí a la cámara y nos cuente a nosotros también qué espera futuro, con todo esto que usted nos ha contado, con toda esta memoria que así como usted, hay muchos que las tienen y que quizás no han tenido los espacios para contar. Entonces, ¿qué espera con todos estos mensajes que usted nos ha dado? ¿Qué espera de la sociedad chilena del futuro? Mira, en primer lugar, lo dije, vengo de una familia muy humilde, me crié en el Morro.
Mi padre se ganaba la vida con una carretita tirada con un burro, en la cual yo trabajaba también con él. Entonces, pienso que todo esto lo que ha ocurrido tienen que saberlo las generaciones nuevas. Tienen que darse cuenta de lo que significa el valor del poder fáctico, del poder del dinero, como salió en los memes. No le podemos dar mar a Evo Morales porque el mar pertenece a 7 familias chilenas. Esta narración que le sirva de ejemplo a los jóvenes de hoy, que todo lo que se vivió únicamente por querer una sociedad justa, por querer salvar a la pobreza a la mayoría de los chilenos, y que sirva de ejemplo, que nunca hay que olvidarse que las Fuerzas Armadas ya dejaron de representar al sentimiento patrio chileno. Para mí, en una encuesta que hicieron, que mandaron a Santiago, yo le puse que la mancha del ejército chileno jamás será borrada, con el argumento que quieran ellos arguir, pero que es imborrable lo que hicieron con la gente. Por último, como una cápite, llegó a mis manos, me mandaron de Santiago otros compañeros las letras del horror del periodista Salazar. ¿Lo han leído? Búsquenlo. Yo regalé los libros porque es una narración pero científica, investigativa, de todos los horrores que cometió el Memo Contreras con la CNI, con la DINA, con todo. Son 2 tomos, las letras del horror, pero con cita, con nombre, con todo. Que no se puede negar la veracidad de la investigación periodística. Entonces, esta narración tan pequeña, tan simple, es una imitación pero minúscula de ese libro para que las generaciones nuevas sepan lo que significa el tener un poder fáctico y que jamás van a cambiar. Jamás van a cambiar. Siempre van a defender a un gobierno plutocrático. Así que espero que sea, si Dios me da más vida, voy a escribir un libro con todas las vivencias para que quede como ejemplo para el resto de los jóvenes que vienen detrás de mí. Muy bien, don Luis. Le agradecemos sus palabras y su confianza también. No, sí, siempre lo he dicho, no tenemos nada que ocultar. Al contrario, tenemos que hacer un libro abierto para que todos sepan la verdad. La verdad total. Sin ambague, sin mentira.